derechos. Como Ministerio Público, entonces, doctora Magda, funciones de vigilancia, control y seguimiento del proceso administrativo. Pero sigo con la pregunta, doctora Lady. En ese fortalecimiento de las comisarías, desde la comisaría, ¿cómo apoyan a las víctimas de violencia? Para después entrar a que nos responda la pregunta de su merced, las rutas que se deben seguir. Entonces, ¿cómo apoya Comisaría de Familia con su equipo de trabajo? Desde la Comisaría de Familia nosotros contamos con una trabajadora social, una psicóloga, a pesar de que la ley 2126 establece que debe ser de carrera, pues en este momento están por orden de prestación de servicios. Sin embargo, pues a la administración municipal está gestionando todo lo concerniente para poder hacer los nombramientos en provisionalidad y someter pues los cargos a concurso a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ellas tienen una función primordial, o sea, siempre dicen que las comisarías de familia somos la puerta de entrada a la justicia familiar. Entonces nosotros desde la comisaría contamos con este equipo, el cual en primera medida entra a abordar a la víctima, entra a identificar esa clase o tipo de violencia del cual está siendo víctima, porque muchas de las veces llegan y no saben en sí qué tipo de violencia es la que van a denunciar, ¿sí? De pronto me dio un golpe, pero al hacerle las valoraciones y al aplicarle los instrumentos de valoraciones del riesgo y de feminicidio nos damos cuenta que al lado de ese golpe hay otro tipo de violencia, como ya lo habían explicado anteriormente, violencia verbal, violencia económica, psicológica, hasta violencia sexual. Entonces, en ese momento, digamos, esta es una de las primeras oportunidades de contacto directo con la víctima en donde pues nosotros hacemos esa sensibilización y en algunos casos atención en crisis, porque la mujer llega afectada, hay casos que son recientes, hay casos que vienen de vieja data, donde la mujer ha sido víctima de constantes hechos de violencia y pues llega en un momento en que no soporta más y denuncia. Entonces, todas esas afectaciones emocionales es ahí donde se puede identificar. Entonces nosotros manejamos un espacio adecuado, gracias digamos a esta administración contamos con la Casa de la Mujer donde funciona la Comisaría de Familia y donde podemos articularnos con Personería, porque igual Personería también está ubicada ahí y también con la policía que digamos hemos hecho como una alianza en estos casos de violencias cuando se requiere esos acompañamientos y esos seguimientos por parte de la policía. Entonces, pues no es solamente un trabajo de la Comisaría de Familia, la violencia en el contexto familiar o violencia intrafamiliar es una situación de todos estamos involucrados, tenemos unas rutas de atención en la alcaldía. A través de la Secretaría de Salud se han realizado estas rutas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, en la cual pues tenemos, digamos, inicialmente quiénes pueden denunciar, puede denunciar la víctima, puede denunciar cualquier persona, un tercero, un amigo, un vecino, cualquier persona puede denunciar, ya sea por escrito o verbalmente, o a través de una llamada telefónica o a través de los correos institucionales con los que contamos, con las líneas telefónicas de la Comisaría de Familia, de Personería. Entonces, en esos casos de esas denuncias, pues lo que nosotros hacemos es activar la ruta con Fiscalía, con la Centro de Salud para prestarle pues el apoyo y atención médica inmediata, la atención psicológica y posteriormente pues ya si digamos la víctima está siendo agredida físicamente, lo primero que se debe garantizar es pues su integridad física y emocional. Entonces activamos la ruta en ese sentido con salud. Posteriormente pues hacemos lo que es ya el proceso administrativo, digamos, de imposición de la medida de protección. A estas víctimas se les ofrece una medida de atención que con la ley 1257 del 2008 se hablan de las medidas de atención, cómo se pueden otorgar, cómo se pueden solicitar y digamos con la Secretaría de Salud Municipal
pues hacíamos todo lo concerniente a otorgarla y brindarle ya sea la casa de acogida o ya sea el subsidio monetario a estas víctimas de violencia para garantizar sus derechos y los integrantes de su núcleo familiar, que de pronto son de muchas o la mayoría de los casos son los hijos, los niños, niñas y adolescentes de ese contexto familiar, aunque no sean contexto de violencia y se presentan algunos hechos de violencia emocional hacia ellos. Entonces, decía la doctora, el proceso de restablecimiento de derechos para estos niños, niños y adolescentes, adoptando medidas en relación con el bienestar familiar para poder brindar un proceso de intervención psicosocial a estos niños, niñas o adolescentes. Y pues igual, si es el caso de llegar hasta también amonestar a esos padres, a esos progenitores para evitar que sigan siendo expuestos a hechos de violencia. Muchas de las veces adoptamos medidas de protección provisionales y posteriormente en una audiencia pues se adoptan las medidas definitivas, a las cuales pues se hace seguimiento a través de ese equipo interdisciplinario de comisaría de familia junto con la policía, quienes hacen visitas periódicas y llamadas a las víctimas y a los agresores en algunos casos para poder hacer las intervenciones en el plan de trabajo que se articula con la comisaría de familia y con la ESI. También desde la Fiscalía, nosotros el año pasado teníamos una estrategia, lamentablemente desde el año pasado no hemos contado con un fiscal permanente, sino que nos los han cambiado, entonces no hemos podido dar continuidad a esa estrategia que fue muy diciente en su primera intervención. Digamos, nosotros hicimos un cúmulo de procesos de denuncias penales que habían en la Fiscalía, donde se citaron agresores a una capacitación, a un taller dictado por el equipo interdisciplinario de comisaría de familia, asimismo a las mujeres víctimas de violencia, en donde se hablaban de muchos temas, tanto de salud mental como de amor propio. Teníamos la caja de herramientas del amor propio, que la trabajamos con las mujeres, y pues son estrategias que digamos, se hacen con la finalidad que estas mujeres superen esta situación de violencia, que miren un proyecto de vida y que miren que lo poderosas que son, ¿sí? Porque muchas de las veces también hay una dependencia económica hacia la pareja, en donde continúo con él, continúo aguantando porque dependo económicamente de él, no tengo, digamos, recursos, no tengo una actividad extra que yo pueda realizar. Entonces, con base en eso, pues hemos trabajado, vamos a continuar trabajando y pues lo que hemos querido es articularnos. Muchas de las veces, pues las comisarías de familia nos dejan solas, ¿cierto? No tenemos a veces esos apoyos que realmente quisiéramos tener, pero hemos trabajado bien, o sea, estamos trabajando de la mejor manera y de eso se trata. Entonces, le entendemos. La ruta se activa con la denuncia y de esta denuncia generan medidas de protección, generan procesos judiciales, puede generar interacción de la policía también. Doctora Magda, esta interinstitucionalidad, ¿cómo se maneja frente a la protección de la víctima de violencia familiar? Yo pienso que un mecanismo de protección es aplicar la norma. La ley es clara, la ley nos da los procedimientos, la ley nos asigna competencias y a manera de resumen, como lo refería la doctora comisaria de familia, cuando llega un caso, lo primero que hacemos, llamamos nosotros activación de ruta, pero esa activación de ruta realmente ¿en qué consiste? En iniciar un proceso de violencia intrafamiliar, ¿cierto? ¿Quién puede denunciar? Lo puede hacer la víctima, el vecino, el amigo, el que sea lo puede hacer, y es más, cuando se tiene conocimiento por un funcionario público, de oficio se puede llevar a cabo o dar inicio a un proceso de estos. ¿En qué consiste? En imponer una medida de protección provisional, que por ley las medidas de protección provisional no procede recurso alguno. ¿Por qué? Porque pues obedece quizás a en caso de ser necesario,
esa ratificación obedece a dar trámite al proceso que consiste en un tema probatorio, tiene que hacerse audiencia, tiene que escucharse tanto si se puede a la víctima, al victimario, ¿cierto? Vincularlos a un proceso, notificarlos, obedece quizás a esa práctica en resumen de pruebas que nosotros llamamos, y ahí sí el funcionario se pronuncia con un fallo, ¿cierto? Se pronuncia con un fallo, que ese fallo sí procede el recurso de apelación que se hace ante el superior, que sería el juez de familia, en nuestro caso, y pues esa es como la activación de ruta que llamamos nosotros, sin desconocer que pues la misma ley ya nos prevé las medidas de protección, nos dice son medidas de protección cuáles. Por ejemplo, el llamado, la conminación al agresor a no ejercer hechos de violencia, el desalojo de un lugar de habitación de la víctima o de un lugar donde se encuentre la víctima, un distanciamiento. Puede ser la cohibición quizás de que se utilicen o se instrumentalicen más bien los hijos menores de edad o las personas que se encuentran en indefensión, como son las personas en condición de discapacidad, la misma asistencia a tratamiento terapéutico por psicología, y la ley concluye diciéndonos todas las medidas necesarias para la aplicación y la garantía de la norma en casos de violencia intrafamiliar, como es la 575. Entonces, esa última medida de protección que nos da esa herramienta, eso implica que nosotros dentro de nuestra ruta canalicemos, quizás si es una mujer que depende económicamente, como lo refieren, víctima de violencia económica, oiga, hay que canalizarla de pronto con Secretaría de la Mujer en temas relacionados con violencia de género, temas relacionados con la dependencia económica, no sé, fortalecer un quehacer. Son muchas las herramientas y son muchas las dependencias que tienen como ese tipo de articulaciones y estrategias que nos permiten como sobresalir respecto al hecho de violencia. Obviamente la violencia yo pienso que es algo que no se olvida, pero por lo menos que se empodere la mujer para tomar una decisión en su vida, y es no permitir la violencia intrafamiliar, como también herramientas cuando se identifican temas de salud mental, afectaciones de salud mental. Oiga, el centro de salud tiene una función importante, ¿cierto? Quien cumple esta función en temas de salud mental, hay que vincularlo, y eso hace parte de nuestra activación de ruta, ¿cierto? Es brindar esas garantías y esa protección que la ley nos está diciendo, oiga, señor funcionario, tiene que actuar para proteger a esta persona que es víctima de violencia intrafamiliar. De esta manera, y es lo que yo concluyo, que nosotros decimos siempre, activamos la ruta, pero ese es el sinnúmero de acciones que tenemos como herramientas para proteger a una persona que es víctima de violencia intrafamiliar. Digamos que podemos sintetizar en que hay diferentes violencias intrafamiliares, ¿sí? Y la violencia intrafamiliar es en el contexto de padres, madres, hermanos, hijos, abuelos, tíos, en el núcleo familiar. Quiero hacerte una aclaración también. La 2126 habla de no solamente de lo que es el contexto familiar, sino de aquellas parejas que se han separado y que tienen hijos en común. Sí, entonces también. Y también habla de los cuidadores de esas personas, ejemplo, un adulto mayor que esté siendo cuidado por un tercero y que ese tercero o por un hijo y que ese hijo o ese tercero ejerza violencia, maltrato, entonces también estaríamos en una violencia en contexto familiar y se debería pues activar la ruta. Gracias, doctora Lady. Tenemos violencia de género, que no solamente es la que se hace a la mujer, sino al hombre también. Activaciones de ruta, la activación de la ruta se hace mediante la denuncia. Podemos denunciar ante comisaría, podemos denunciar ante personería municipal, podemos denunciar ante la estación de policía. Hay varias fuentes, varias instituciones en donde nos reciben la denuncia. ¿Y qué genera esa denuncia? Bueno, protección. Necesito que el agresor no intimide más a la víctima. Tenemos medidas de protección, tenemos restablecimiento de derechos,
tenemos, ¿qué más tenemos? Medidas de atención. Y denuncia. Y el proceso penal, que de por sí es un proceso que no es excluyente con el proceso administrativo que se lleva a cabo en la comisaría de familia, sino son procesos que se pueden o se deben llevar de manera alterna. Tenemos medidas como, y no nos hemos quizás referido a la reincidencia. O sea, en casos de reincidencia, quiero que la comunidad misma sepa qué es lo que ocurre con estos procesos. O sea, no se agota una instancia cuando se profiere un fallo, sino que continúa el proceso, porque la ley nos dice, cuando hay reincidencia, vienen las sanciones, ¿cierto? Y nos habla de sanciones como son las multas de 2 a 10 salarios mínimos mensuales por la primera reincidencia, ya nos habla de una segunda reincidencia en el término de 2 años y nos está hablando de un arresto de 30 a 45 días, ¿cierto? Como que el proceso continúa y nos da las herramientas para continuar de esta manera. La terminación de los beneficios de excarcelación. Esto hace parte de nuestro sistema ya sancionatorio respecto a la continuidad con esos hechos de violencia. Yo podría pensar en que le dejemos a nuestros oyentes lo siguiente: denuncie, no siga cargando ese peso que X o Y persona está echando en sí. Denuncie y confíe en la institucionalidad que tiene varias rutas de acceso para poder proteger. Yo creo que me voy a atrever a invitarlas a otro podcast, porque es que este tema se ve corto, lo dejamos corto. Bueno, yo quiero aprovechar este escenario para reiterar la invitación que nos hace la señora Lila en el tema de generar esa cultura de denuncia, fortalecerla, y desde la función y el quehacer de las personerías quiero extender nuestra función de servicio, de acompañamiento, de atención, de intervención, de vigilancia, de control respecto a los trámites correspondientes y los quehaceres en caso de violencia intrafamiliar. Yo quiero que la comunidad sepa que somos una entidad garante de derechos, que nos debemos a las necesidades de cada uno de cada uno de los que sean víctimas de violencia en este tema en común, porque en general nos debemos a la protección integral de los derechos. Y desde nuestro quehacer, no me deja quizás mentir aquí mis compañeras en este escenario, ese trabajo que se viene realizando desde la Personería de Venta Quemada a través del doctor Edilson, es un tema de prevención, es un tema quizás hasta de atención, así no lo veamos de esta manera, porque es una alerta, es decirle a la mujer que es víctima de violencia: mujer, denuncie, mujer, usted puede, mujer, cree en la institucionalidad, mujer, no acepte. Y ese realmente es el trabajo valedero. Yo digo, sí, los casos quizás en números, en cifras aumentan, pero nosotros como personería no podemos llegar a trabajar cansados, todo lo contrario, debemos apoyar cada una de las necesidades de la comunidad a quien nos debe. Entonces, esa es como nuestra función, nuestro quehacer. Una felicitación pues a la Personería de Venta Quemada y un agradecimiento especial por tenernos en cuenta nosotros precisamente para ser parte de estos proyectos. Gracias. De comisaría también dar las gracias a Personería, como lo decía inicialmente, hemos trabajado articuladamente con ellos y en este tema que es tan importante y que vemos que debemos empezar con continuar con el trabajo de prevención. Si nosotros hacemos prevención, pues tenemos la posibilidad de que no se sigan presentando más hechos de violencia, de que la gente ya conoce la ruta, de que la gente ya sabe a dónde acudir y pues como se dice, nosotros desde Comisaría de Familia tenemos las puertas abiertas para todos los usuarios que requieran no solamente que entablar una denuncia, sino también aquello que necesiten como una orientación, atención y algún apoyo frente a algún caso en especial, porque no solamente nosotros como comisaría atendemos pues casos de violencia, sino pues también hablamos de lo que es el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes fuera de un
contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, agradecerles, gracias a la señora Lila, a la doctora Liz, por ese apoyo y ese acompañamiento, y seguiremos trabajando y articulándonos para trabajar en pro de la comunidad vintaquemense. Agradecimiento a las invitadas especiales, a ustedes por estar escuchándonos allá, y un agradecimiento anticipado por estar pendiente de nuestro próximo podcast. Sigamos conversando de derechos. Personería Municipal de Venta Quemada.